Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que todos estén súper bien. Hoy quiero compartir con ustedes del libro Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 y 2, que dice lo siguiente. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y bueno, estas son palabras del apóstol Pablo. Y primero, para entender un poco más, quisiera que recapitulemos un poquito quién era Pablo y qué cosas eran las que Pablo se propuso no saber, ¿no? O sea, qué cosas eran las que Pablo quería dejar de lado para poder predicar el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Entonces, la Biblia nos dice que Pablo era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, era hebreo y en cuanto a la ley, fariseo. También nos dice que fue instruido por Gamaliel estrictamente conforme a la ley de los profetas, la ley de Moisés. Entonces, ¿quién era Gamaliel? El coach de Pablo, ¿no? Y vamos a leer para esto Hechos 5:34 para entender un poquito más. Dice lo siguiente. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Entonces, aquí entendemos entonces que Gamaliel era doctor de la ley y era no dice que era solamente respetado, dice que era venerado de todo el pueblo, o sea, estaba en una posición de poder y de respeto y todo, ¿no? Entonces, este personaje fue el que adoctrinó a Pablo. Entonces, imagínense toda la enseñanza que Pablo traía desde su infancia hasta su crecimiento y su desarrollo, ¿no? Entonces, no era cualquier cosa de la que Pablo nos está hablando que quería despojarse, ¿no? Era toda una vida de adoctrinación, era toda una vida de enseñanza, era toda una vida, pues, de religiosidad. Entonces, esto me gusta entender o más bien me gusta ver esto porque esto es justamente lo que hace una vida transformada o una vida, esta es la evidencia que hay en una vida transformada por el Evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros tenemos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, tenemos que dejar absolutamente todo lo que sabíamos o lo que creíamos que sabíamos, tenemos que desecharlo. Y aquí Pablo nos dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esto es lo único que nosotros necesitamos saber y conocer para poder ser instrumentos honrosos que den gloria a nuestro Señor. Entonces, Pablo es un ejemplo clarísimo de una vida transformada. Es también un ejemplo claro de las evidencias del Espíritu Santo en la vida de una persona. Entonces, me llamó mucho la atención, ¿no? De que muchas veces nosotros nos cuesta trabajo dejar de lado costumbres, tradiciones o cosas que nos han enseñado durante toda nuestra vida. Cuando realmente lo que requiere Dios de nosotros es justamente eso, que olvidemos toda nuestra manera pasada de vivir y entonces vivamos conforme al Evangelio, conforme a Cristo. Entonces no necesitamos ser eruditos de la ley, no necesitamos recitar la Biblia al derecho y al revés. Lo único que necesitamos es conocer a nuestro Señor Jesucristo y a este crucificado y nosotros transmitir este mensaje a todas las personas
para que de la misma forma en que nosotros fuimos tocados y sellados con el Espíritu Santo de Dios, otras personas puedan gozar también de la gracia y misericordia de Dios. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Bye bye.